Es interesante hablar de San Martín, ya que si bien es el padre de la patria, siempre se lo ha considerado por la historiografía liberal como una persona que no intervenía en política, ¿no es cierto?, como el santo de la espada. No pensar a San Martín exclusivamente como un jefe militar, como un líder militar, sino también reflexionar sobre la figura política de San Martín. José de San Martín nació un 25 de febrero de 1778 en lo que era la nación guaranítica de Yapeyú, en lo que es el actual territorio de Corrientes. Había llegado su padre a lo que era el Virreinato del Río de la Plata junto con el gobernador Ceballos en una misión que apuntaba a profundizar la militarización del virreinato. Y San Martín va a emular la carrera de su padre, intentando ascender lo más posible en la carrera de militar. Son los acontecimientos cruciales de 1808, en el marco de la crisis de la monarquía española por la invasión napoleónica que toma cautivo a Fernando VII y a toda la familia real, que se desata una llamada reacción juntista, un movimiento juntista de base política y por supuesto de base militar, que le hacen la guerra a Napoleón y a su ejército, y allí San Martín va a ocupar un cargo menor en lo que es la zona de Cádiz y va a comenzar a aprender política y militarmente de qué se trata el mundo revolucionario que se desata en 1808 y que luego va a acompañar a América después de 1810. Un tumulto popular muy fuerte que ahorca al gobernador del que San Martín dependía. San Martín debe esconderse y salir muy rápidamente de Cádiz, y es en ese shock, en esa experiencia traumática, que se afilia a la Sociedad de Caballeros Racionales, la logia masónica, una logia masónica inglesa con sede en Cádiz, donde se encuentra con Carlos María de Alvear y comienza a compartir el ideario ilustrado y liberal que esta logia difundía, apuntando a que el resto de América siguiese el camino de la independencia que había emprendido Estados Unidos en 1776. De manera que muy rápidamente San Martín va a entender que tiene un lugar en América, que puede ocupar un lugar en América, que es un vacío posible de captar, como había pensado su padre, y ahí es que se traslada y llega en 1812 a América y va a comenzar un proceso de ascenso y profundización de su condición militar. La actividad, tanto política como militar, de San Martín en territorio americano dura 10 años, entre 1812, con su regreso al Río de la Plata, hasta 1822, cuando decida ponerle fin a su lugar de protector del Perú. Cuando él regresa de España tras su formación militar, donde la desempeña con gran elocuencia, está en el norte de África, luego en los triunfos de Bailén contra los franceses en el territorio español, él regresa y va a ser uno de los protagonistas en la formación del segundo triunvirato y la caída del primer triunvirato. Se involucra en la vida política porteña de ese momento y toma un posicionamiento cuestionador, crítico del primer triunvirato. San Martín es encargado, ¿no?, de la creación del regimiento de granaderos a caballo, ¿no?, que también van a ser, va a ser una fecha muy significativa por el combate de San Lorenzo, que va a ser como, podríamos decir, la prueba de fuego, ¿no?, de la lealtad de San Martín al ideario independentista. La batalla de San Lorenzo es importante por el momento político en el que se da esa batalla. San Martín desde hace un año viene preparando este ejército mucho más disciplinado, mucho más organizado, también con un mejor financiamiento. Esa guerra se da en San Lorenzo porque el regimiento de granaderos vienen desde Buenos Aires siguiendo a través de las costas del Paraná una flota realista que había partido del puerto de Montevideo, y a principios de febrero de 1813 esta flota realista para en las costas de San Lorenzo, y el ejército de granaderos a caballos
los sorprende en el convento San Carlos de San Lorenzo. Es importante desde el punto de vista político porque decíamos que aquellas revoluciones, aquellas juntas de gobiernos que se habían generado en 1810, para 1813 hay un retroceso de esa revolución en el plano americano y además es también una idea de confirmar tanto la idea de libertad como confirmar que la revolución aún sigue vigente. Además del estratega militar, aparece también la figura política de San Martín, donde es una persona atenta a las cuestiones políticas que se están sucediendo, tanto en Sudamérica como en el Río de la Plata y también lo que está pasando en la metrópolis, sobre todo en España. Alvear decía en la Asamblea del año 13 que la independencia sí, pero no en ese momento. Privilegiaba la cuestión externa, decía que Napoleón estaba perdiendo fuerzas y que el rey de España podía volver al poder y recobrar el poder de las colonias que se estaban revolucionando. En cambio, San Martín decía que no había que esperar, que había que hacer la independencia ya y privilegiaba la situación interna, las condiciones favorables en las batallas contra los realistas y que era el momento de hacer eso y para difundir el espíritu de libertad en los otros dominios que en ese momento tenía España y que estaban obviamente sojuzgando con esa política colonial española que hacían sobre el virreinato. Sin embargo, esa postura en la Asamblea del año 13 va a perder, Alvear se impone con los suyos y la independencia en 1813 no se da y tampoco la tan ansiada Constitución. Eso llegará recién en 1816, San Martín no va a ser congresal en Tucumán, sin embargo él desde la gobernación de Cuyo va a mantener constantes vínculos con los congresistas, principalmente los cuyanos, sus amigos, y va a pedirles que el Congreso declare rápidamente la independencia. Para él era fundamental que se dejara de evitar la declaración de la independencia porque él necesitaba dejar de ser miembro o jefe de un grupo de vasallos que estaban rebelados y pasar a ser parte de un ejército regular, parte de un Estado soberano. Después hay algunas divergencias. San Martín, por supuesto, va a decir que tiene mucho afecto por la República, pero él concebía que en ese momento era indispensable una monarquía constitucional para impedir la disgregación en pequeñas republiquetas y tener menos poder en el concierto internacional. Entonces, una monarquía podía unir los antiguos territorios virreinales y propender hacia la libertad. El ideal de San Martín es continuar el legado de esa revolución en el campo de batalla y que además el otro elemento de esa revolución es que esa guerra tiene que ser a escala continental. En el contexto de la independencia latinoamericana había como tres grandes posiciones, digámosle así. Una concentrada en la reivindicación de la cuestión local, la afirmación de lo que después se va a llamar el federalismo, el centralismo, es decir, la idea de concentrar el poder en un ejecutivo fuerte, y el americanismo, es decir, la idea de construir una gran patria americana. Entonces, la perspectiva americanista, ¿en quién está concentrada básicamente? En la figura de San Martín y en la figura de Simón Bolívar, ¿no? En los libertadores de América. Es la independencia de toda América, no es solamente asegurar la independencia del Río de la Plata, ¿no? Sino reconocer que el peligro realista es tan fuerte, que el peligro de que América vuelva a ser, además vuelva a caer, digamos, bajo alguna forma de dominación extranjera, sobre todo en ese momento España, la unidad, ¿sí?, de los países que van a ir surgiendo como resultado de ese proceso aparece como una condición fundamental. El triunvirato le da a San Martín la jefatura del Ejército del Norte, que es un ejército derrotado, que estaba al mando de Manuel Belgrano, y a partir de ahí San Martín comienza a diseñar las estrategias de este plan continental que consistía en cruzar la cordillera de los Andes para liberar Chile y luego dirigirse al principal foco realista que se encontraba en el Perú. San Martín sostiene, a diferencia de muchos otros políticos radicados en Buenos Aires de la Revolución, que
es preciso sofocar de una vez y para siempre la amenaza realista que se encuentra en Hispanoamérica y por ende propone trocar la estrategia defensiva e inofensiva mediante la gran idea de poder cruzar los Andes liberando Chile y Perú. Esto le vale, por supuesto, desacuerdos, enfrentamientos e incluso una renuncia al ejército, puesto que Buenos Aires no estaba de acuerdo con que San Martín, el militar más profesional y mayormente estratégico que tenían, renunciase a luchar al interior del Río de la Plata y se fugase, si se quiere, hacia el exterior para luchar contra los realistas. Sin embargo, como sabemos, San Martín lo hace, en parte con financiamiento de Buenos Aires durante la gestión de Pueyrredón, luego con financiamiento de las casas mercantiles, muchas de esas inglesas. San Martín, cuando decide cruzar los Andes y liberar Chile y Perú, no lo hace con el consenso del resto de sus compañeros de independencia, digámosle así. Más bien al contrario, lo hace contra ellos. Porque había muchos que le decían a San Martín, esta idea del americanismo es una idea utópica y lo que hay que hacer es defender el interés político de lo que se discute en el Río de la Plata, ¿no? En la gran causa americana. Él en 1817 inicia una de las grandes gestas revolucionarias que es el avance y el cruce de la cordillera y su avance hacia Chile para emprender el plan de liberación continental y llegar hasta Lima, el gran foco de realistas, de godos, como se les decía a los españoles en ese momento. Para eso cruza una de las cordilleras más altas del mundo, más de 4.000 metros de altura, más de 5.000 personas, más de 1.500 mulas, caballos, etc. Es una gesta que es muy dificultosa, hay una gran amplitud térmica y San Martín lo puede hacer por 6 frentes con una gran capacidad de coordinación, más de 700 espías llevando y trayendo información, difundiendo información falsa y a la vez despistando a los enemigos, lo que lo consolida como un gran estratega militar. Si el cruce de los Andes es una hazaña militar estudiada en las academias militares del mundo. Es decir, no hay muchos antecedentes, si hubiese alguno, de un episodio militar como el cruce de los Andes. Estando en Chile, San Martín es presionado en 2 oportunidades por el directorio para regresar con su ejército al Río de la Plata para dirimir los conflictos que existen entre Buenos Aires y las provincias. Finalmente desiste, ¿no?, de utilizar el ejército para llevar adelante lo que el directorio le estaba exigiendo, ¿no?, que era venir a participar de las luchas civiles, básicamente, que se estaban produciendo al mismo tiempo en el Río de la Plata. Por eso va a ser bastante odiado por un sector importante de ese mercantilismo, de ese centralismo porteño muy conectado con el libre cambio en el Río de la Plata. Se focaliza en la consolidación, ¿sí?, de la independencia en América del Sur. Primero va a cruzar Chile, va a instalar a un amigo que es Bernardo Higgins a la cabeza del Directorio Supremo, y luego desde Valparaíso, ya renunciando entonces a la jefatura del ejército, va a hacer el pase hacia el Perú. San Martín parte en 1820 hacia el Perú, y 1820 es un año muy importante por varias cuestiones para entender cuáles van a ser los gestos de San Martín. En primer lugar, 1820 es el año en el que en el Río de la Plata cae el directorio, producto de estas luchas entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Es conocido este año como la anarquía del año 20. El otro hecho importante en 1820 es que en España hay un gobierno que adscribe y restablece la Constitución de Cádiz. Y este periodo es muy importante porque San Martín lee que esto puede, en cierta forma, dividir al bando realista en Perú. Y en Perú nos vamos a encontrar con un San Martín distinto, con un San Martín mucho más diplomático, un San Martín que intenta en primera instancia hacer una alianza con el sector realista. En julio de 1821, San Martín entra a Lima sin gran resistencia del ejército realista. Consigue la independencia de Perú, es declarado protector del Perú y gobierna tanto como lo hizo en Mendoza como en Perú. Y es interesante también hablar
San Martín como hombre político. Elimina las imposiciones de trabajos forzosos a los indígenas, las mitas, la encomienda, el yanaconazgo, termina con los títulos de nobleza, suprime el Tribunal de la Santa Inquisición, forma escuelas. Es muy importante también su labor de gobierno cuando está al cargo tanto de gobiernos provinciales como de gobiernos, como del gobierno de Perú en ese caso. En el pase hacia el Perú va a tener fuertes limitaciones políticas. El virrey La Serna se va a trasladar únicamente a Cusco, pero se va a quedar en Perú. San Martín entiende que la alianza que a él le permitió declarar la independencia es una alianza que se asienta sobre este sector conservador, que es la élite peruana. Por lo tanto, no está de acuerdo con la idea de las ideas republicanas que sí va a tener Simón Bolívar. En este sentido, como el ejército realista sigue siendo muy fuerte, sobre todo en el sector de la sierra, en el sector del Alto Perú, San Martín necesita del ejército bolivariano para terminar definitivamente con el ejército realista en América, precisamente en Perú. Y lentamente Simón Bolívar va a comenzar a descender desde Colombia, va a tomar Ecuador y en Guayaquil precisamente se va a producir la mítica entrevista. No podemos saber bien, más allá de esta obstinación de la ciencia histórica de intentar develar qué es lo que pasa en esta entrevista entre San Martín y Bolívar, pero sí podemos analizar muchos de los gestos posteriores. Esos gestos tienen que ver con que San Martín renuncia a su rol de protector del Perú, deja su ejército a disposición de Bolívar, quien junto con Sucre en 1824 terminan este ciclo revolucionario. Y nuevamente se unificase en un solo centro, Bolívar, la decisión política. Cuando retorna del Perú, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, lo único que se hacen son recibimientos protocolares, no hay una sociedad festejando el retorno de un pretendido héroe, no estaba visto como un héroe como lo concebimos hoy. Y así es que San Martín va a recorrer primero Europa en un viaje, va a regresar a Buenos Aires, cuando regrese se va a encontrar con la crisis política desatada entre unitarios y federales a fines de la década del 20, y en el año 30 se va a instalar en París y a partir de allí, hasta 1850, no se va a retirar de esa nueva patria francesa en el marco de la monarquía orleanista y va a comenzar a intervenir en las primeras escrituras sobre las revoluciones y guerras de independencia en Hispanoamérica para precisamente salvar su legado simbólico a la posteridad. Va a intentar convencer a todos de que el renunciamiento en favor de Bolívar no fue porque pretendía él acordar con los españoles una ingeniería política monárquica que trajera un príncipe y lo instalase en América, que era por otra parte lo que pensaba, e intenta dejar la idea de que siempre se colocó al servicio de una causa emancipadora americana. Desde Europa, algo que por ahí a veces no se considera mucho, no se analiza en demasía, pero él va a tener una importante influencia en las cortes europeas en virtud de los bloqueos navales y de las excursiones de los franceses y luego anglo-franceses en el territorio de las Provincias Unidas de Sudamérica y del estuario del Río de la Plata. Así que nos va a seguir acompañando desde Europa, a pesar de que muchas veces los gobiernos centralistas y principalmente porteños, unitarios, van a olvidar su legado y van a tratar de ocultar la memoria de San Martín. ¿Por qué los próceres son próceres? Es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué la historia sedimenta la centralidad de un mito en un personaje? Porque personajes, en ese proceso hubo muchos. Entonces hay varios datos importantes. Uno, que San Martín es una figura que en este contexto de la visión americanista nunca se quiso comprometer en la guerra civil rioplatense, lo que luego se va a llamar unitarios contra federales, y sus intervenciones posteriores a su exilio son todas intervenciones destinadas justamente a correrse esa discusión y defender nuevamente la gran causa americana, ¿no? El episodio más conocido es cuando se produce el bloqueo anglo-francés en el gobierno de Rosas, es decir, una invasión colonialista, y San Martín, que estaba en el ostracismo, estaba exilado en Europa, le ofrece a Rosas su sable, es una nota muy conocida, luego de muchos años donde no había tenido ningún protagonismo político, y retorna ofreciendo participar simbólica y personalmente en el enfrentamiento militar contra el bloqueo anglo-francés. San Martín
reconoce a Rosas por ese hecho, también marcando, podríamos decir, un posicionamiento político muy claro, ¿no? Entonces, pensar cómo este líder, este jefe militar, también tenía claramente un proyecto político. Una figura que defiende un interés nacional o continental y no una lucha de facciones. Que va a ser la idea fundamental para las narrativas de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX, principalmente las de Bartolomé Mitre y de Rafael Rojas, que lo van a entronizar respectivamente como héroe militar, a la cabeza del panteón junto con Belgrano, y como santo laico, como un personaje histórico de la Argentina atravesado por una causa trascendental que lo supera y que lo guía en esa vida de batallas y de decisiones muy firmes a base de sus propias convicciones. Y yo creo que ahí en gran medida él va construyendo su legado, que se va construyendo paulatinamente, porque San Martín hay una serie de años donde no es una figura vista con simpatía, por los propios figuras de la época, ¿no? No hay naciones sin símbolos, digamos. Es decir, una nación supone una estructura simbólica. Entonces, las naciones latinoamericanas a fin del siglo XIX carecían de estructura simbólica. Es decir, ¿en qué consistía la identidad de un país? Los países eran países como creados medio ex nihilo, porque son países que surgen negando la herencia hispánica, ¿no? Si no son esos símbolos, ¿cuáles son los símbolos? Entonces aparecen los historiográficos, habrá otros, pero los historiográficos. Entonces ahí aparecen los próceres y la figura de San Martín. Y en esta línea, eso tiene que mirarlo en perspectiva, es decir, en el siglo XX esa recurrencia a un aparato simbólico, a una estructura mítica, es inevitable. Y durante el siglo XX esta imagen de un San Martín heroico, de un San Martín militar y de un San Martín santificado se va a profundizar, va a calar a base de la divulgación mediante el dispositivo escolar y luego fundamentalmente mediante la iconografía peronista en el año 1950, el año sanmartiniano, donde hay un pico de difusión, prácticamente una fiebre sanmartiniana en donde San Martín aparece en todos los iconos posibles. Cada proyecto político toma de eso lo que le resulta más funcional a su propio relato presente, ¿no? Esos movimientos por los cuales uno va viendo cómo esa figura a la cual todas las corrientes políticas remiten, ahora no remiten de igual manera, van tomando esa figura, haciendo una interpretación de una figura que es una figura ambivalente, la de San Martín, ¿no? Si bien se van haciendo usos matizados de acuerdo a los distintos gobiernos y cada sector de la sociedad civil realiza una apropiación diferente de la figura del líder, lo cierto es que todavía sobrevive la idea de un San Martín que ha batallado por la liberación, que ha sido un héroe militar y que ha sido precisamente, como dijera Rafael Rojas, el santo laico de la espada de la República Argentina. Lo importante de la historia es poder problematizar, poder ubicar en el contexto, en la escena política en el cual se desarrollan las estrategias y el accionar de San Martín. San Martín, hay que decirlo con todas las letras, nunca se hubiera imaginado ser prócer de un país, porque lo que luego se va a llamar Argentina o Ecuador, lo que sea, es producto del fracaso sanmartiniano y bolivariano, ¿no? Que era la idea, todo lo contrario, no de que hubiese, 29 naciones latinoamericanas, no sé cuántas son, sino una gran nación americana. Eso obviamente no ocurrió y eso es producto de un fracaso, de una frustración, tanto de San Martín como de Bolívar. Esta idea de unidad latinoamericana va a ser luego retomada también a lo largo de la historia de diferentes formas, ¿no? Pero encuentra allí, en el ideario sanmartiniano y de también otros políticos de la época y militares también, su origen, ¿no? Su fundamento. ¿Por qué la América hispánica se disgregó como se disgregó? Eso no era necesario. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las ex colonias de Portugal, lo que hoy se llama Brasil, no se disgregó, es un solo país. Y no hay ninguna diferencia, un gran territorio dominado por un imperio. Y Estados Unidos, también, durante el dominio británico eran 13 provincias, no se llamaban provincias, 13 territorios. Sin embargo, de esos 13 territorios salió un país, no 13. Y América Hispánica somos, no sé cuál es la cantidad, pero un montón. Y eso es una señal de frustración, porque nos va peor, digamos, ¿no? Así que si uno mira geopolíticamente,
el peso relativo de la América hispánica respecto al de Estados Unidos y al de Brasil es menor. Siempre los vuelos sigue siendo. Entonces ahí hay algo que preguntarse. ¿Por qué ocurrió eso, primero? Y segundo, ¿cómo revertir lo que ocurrió? Pero ahí me parece que hay como una pista de por qué la figura de San Martín, en este caso, nos sigue hablando, ¿no?